Hace unos años conseguí empleo en un conocido hotel del centro de la ciudad. Trabajaba en la recepción durante la noche. El hotel tenía un tamaño bastante promedio, tal vez un poco grande. No tenemos restaurantes, bares, ni nada parecido en nuestras instalaciones, pero tenemos muchas habitaciones muy confortables y ofrecemos uno de los mejores servicios en nuestra ciudad y a unos precios bastante cómodos. Ha de ser por eso que siempre tenemos un flujo importante de clientes todo el tiempo. En la recepción casi nunca pasaba nada interesante. Incluso la mayoría de las veces, los huéspedes ni siquiera necesitaban hablar conmigo. Esto hizo que mi trabajo fuera realmente fácil y no me importaba estar despierta toda la noche. En fin, el evento que les voy a contar ocurrió un día jueves, poco después de las 12:00 de la mañana. Esa noche, estaba trabajando detrás de la recepción y miré hacia el vestíbulo y los ascensores. A mi izquierda había una sala de estar y un pasillo que conducía a las habitaciones en el primer piso. Todo estaba muy tranquilo como siempre, hasta que un hombre alto y de mediana edad entró al hotel. El hombre atravesó las puertas y pasó junto a mí sin decir ni una palabra. Supuse que se estaba hospedando en el hotel y regresaba a su habitación. Aunque no detallé demasiado, pude ver que tenía una estatura promedio, cabello castaño claro, y le calculé al menos unos 35 o 40 años. El sujeto caminó por el pasillo y se fue. Unos 5 minutos después, pasó de nuevo, esta vez, yendo al otro pasillo. La verdad es que no le di mucha importancia, pero pronto lo vería una tercera vez, en esta ocasión atravesando otro pasillo, el que estaba justo detrás de mí. En esta oportunidad, sí tuve una sensación extraña, pero más como una corazonada que un motivo real para tener sospechas de él. Varios minutos después fui a buscar un poco de agua. Había un dispensador en el salón y tenías que pasar caminando el pasillo para llegar allí. Mientras pasaba, noté que había alguien un poco más abajo en el pasillo. Miré y vi que era el mismo tipo, pero ahora estaba parado afuera de una puerta y parecía como si no pudiera entrar, pero lo estaba intentando. Pensé que tal vez estaba fuera de su habitación, o posiblemente estaba tratando de entrar en la de otra persona. Comencé a caminar hacia él, e iba a preguntarle si necesitaba ayuda con algo, pero cuando estuve a unos pasos de él, se detuvo y me miró. Pude notar algo de sorpresa en su cara al verme, pero antes de que pudiera decir algo, el tipo se giró y se alejó en otra dirección y luego desapareció en una esquina. Esto sí me pareció sospechoso. Empecé a pensar que el tipo probablemente ni siquiera tenía una habitación aquí. Regresé por donde vine y volví a mi recepción. Una vez allí decidí mirar los monitores de seguridad. Teníamos cámaras en cada pasillo del hotel, pero desafortunadamente, la calidad del video era bastante mala. Cualquier detalle era difícil de distinguir, pero digamos que ya había visto al hombre, así que tenía detalles de su apariencia y podría reconocerlo rápido. Miré a mi alrededor, hasta que finalmente vi al tipo a través de una de las cámaras, la cual lo captó caminando por uno de los pasillos y luego deteniéndose frente a puerta. Primero pareció intentar abrirla, pero luego parecía que posiblemente estaba llamando a la puerta en ese momento, o algo así. Estuvo parado en ella por un rato, y luego caminó un poco, antes de regresar a la puerta nuevamente. En ese punto tenía demasiadas sospechas, así que decidí ir a preguntarle qué estaba pasando. Me levanté y caminé hacia donde estaba el tipo. Los pasillos podían complicarse un poco en el primer piso, pero el segundo y tercer piso eran muy simples, pero el primer piso tenía más pasillos, y la distribución era un tanto asimétrica. Caminé hasta donde estaba el hombre, y cuando llegué al comienzo del pasillo, lo vi. Estaba muy abajo, probablemente casi 100 pies, casi tan pronto como lo tuve a la vista. Él también me miró, y antes de que pudiera escabullirse otra vez, le pregunté qué estaba haciendo. En ese momento, sin decir ni una palabra, simplemente comenzó a correr hacia mí. Por un momento me quedé completamente paralizada, pero al ver que el aumento de la velocidad, di la vuelta y comencé a correr yo también a toda velocidad. Claramente esto no era lo que me esperaba,
pero en vista de que este sujeto venía corriendo en mi dirección, no tuve otra opción. Comencé a dirigirme hacia el frente, mientras el tipo todavía estaba corriendo y se acercaba rápidamente a mí. Cuando regresé al vestíbulo, noté que él estaba mucho más cerca y podía escuchar sus pasos acercándose cada vez más. Decidí salir corriendo fuera del hotel y ver si el hombre lo haría. Después de salir me di cuenta de que, de hecho, me siguió y salió por la puerta principal poco después y se detuvo un instante mirando en varias direcciones hasta que me vio. En ese momento, estando a tan solo unos 40 pies de distancia el uno del otro, hicimos contacto visual por primera vez y entonces se echó a correr nuevamente en mi dirección. En ese momento mi primer pensamiento fue correr hasta mi auto, pero pensé que podría llegar a tiempo si él me estaba persiguiendo, así que crucé la calle corriendo y un poco más abajo había una gasolinera abierta las 24 horas, así que corrí hasta allí y cuando llegué pude ver a través de las ventanas que tipo no había cruzado la calle y se quedó en el estacionamiento del hotel. Creo que volvió al hotel después de eso, pero llamé a la policía de inmediato. Denuncié a un hombre sospechoso que intentaba entrar a las habitaciones del hotel y me perseguía. La policía respondió muy rápidamente y llegó allí solo un minuto después. Entraron al hotel y efectivamente el hombre todavía estaba dentro. Intentó huir, pero lo atraparon y lo sacaron del hotel. El tipo nunca dijo qué estaba haciendo allí, ni por qué intentaba entrar a las habitaciones. Después de eso, hablé con la policía por un tiempo y luego regresé al trabajo. Me asustó mucho toda esta situación, pero me sentí agradecido de estar bien. Esa fue una experiencia que me hizo querer dejar de trabajar por las noches y lo hice poco después. Hace unos 15 años, cuando tenía 20, solía trabajar en una gasolinera de Michigan. Era empleado de la tienda de conveniencia, la cual estaba abierta las 24 horas. Durante varios años, cubrí el turno de la noche. Así que, como puedes imaginar, durante mi jornada estaba solo la mayor parte del tiempo. Trabajar de noche tiene sus ventajas y desventajas. La mayor ventaja es que no hay demasiada actividad, por lo que el trabajo se hace un poco menos pesado. Pero la desventaja que es que por algún tipo de ley universal o qué sé yo, pareciera que hay muchos más locos sueltos en la noche que durante el día, y la historia que les voy a contar ahora está basada justamente en un escalofriante encuentro que tuve con uno de ellos. La estación de servicio para la que trabajaba estaba ubicada al otro lado de la calle de algunas tiendas como Target y algunas otras, por lo que el área tenía mucho tráfico durante el día. Una autopista también estaba cerca de allí, y la estación de servicio estaba en una esquina. Todos los negocios adyacentes estaban cerrados en su totalidad a las 10:00 u 11 de la noche, por lo que las cosas estarían muy tranquilas hasta probablemente las 6 de la mañana más o menos. Recuerdo que los primeros días me sentía un poco abrumado por la soledad del sitio. Sin embargo, solo me tomó unas semanas adaptarme. La gente rara vez entraba a la tienda entre la medianoche y las 5 a.m. De hecho, la cantidad promedio de personas que entraban era probablemente alrededor de 4 o 5 por noche, es decir, aproximadamente un cliente por hora. Una noche de miércoles, estaba trabajando tranquilamente. Eran alrededor de las 12:00 de la mañana y yo me encontraba detrás del mostrador. No había nadie más dentro de la tienda. No había autos en ninguna de las bombas de gasolina, ni personas transitando. En un momento vi un auto entrando desde la calle. Era una camioneta blanca, una de esas típicas camionetas espeluznantes de las que siempre se cuentan historias infames de secuestros y cosas así. Esta se acercó lentamente y se estacionó en uno de los espacios que estaba enfrente. Esperaba que alguien saliera de la camioneta y entrara, así que me acomodé en la silla para no verme tan perezoso, ya que por lo general a esas horas yacía reclinado y con los pies montados sobre el mostrador, viendo alguna película u oyendo música. Sin embargo, nadie bajó de la camioneta de inmediato. En cambio, esta se quedó allí estacionada,
y con las luces encendidas un buen rato. Me mantuve atento durante un tiempo, esperando que en algún momento alguien bajara de la camioneta y viniera a la tienda. Pero después de estar sentado allí durante unos 20 minutos, la camioneta finalmente retrocedió. Así pensé, ok, el sujeto se va. Quizás se arrepintió de lo que sea que venía a hacer a la tienda, pero en lugar de eso, se movió hacia el costado del edificio. Había algunos espacios de estacionamiento más allí también, y ahora estaba fuera de mi vista. Honestamente, esto me pareció un poco extraño y, en medio de la noche, también me dio algo de miedo. Siempre hice lo mejor que pude para no dejar que nada me asustara, pero en esta ocasión, mi intuición me decía que había algo raro. Después de que la camioneta se escondió en un costado del edificio, probablemente pasó aproximadamente una hora, ya eran ahora más de las 3:00 a.m. Nadie entró a la tienda en ese lapso de tiempo, y solo un auto surtió gasolina en la bomba. Pero después de unos instantes, me di cuenta de que alguien caminaba por la acera hacia la entrada. Parecía ser un hombre, y había venido desde el lado por donde había ido antes la camioneta. ¿Podría ser este el conductor?, me pregunté. El tipo llevaba una enorme chaqueta de invierno negra con la capucha sobre su cabeza. Él además estaba mirando hacia abajo, así que realmente no podía ver su cara en absoluto. Finalmente llegó a las puertas y luego entró. Una vez dentro de la tienda, el hombre caminó hacia la derecha y se alejó de mí en el mostrador. Después de verlo desaparecer por un pasillo, centré mi atención nuevamente en mi teléfono. Pasaron varios minutos, y cuando miré nuevamente hacia arriba, noté que el hombre estaba parado allí, a unos 40 pies de distancia. Estaba frente a mí, y miraba fijamente en mi dirección, con una mirada de enfado en su rostro y en posición que se veía muy amenazante. Estaba parado con sus piernas ligeramente separadas, ambas manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y su mirada fija sobre mí. No les voy a mentir. En ese momento me sentí bastante asustado, pero también confundido. Estaba claro que su conducta no era nada normal, y francamente no tenía idea de lo que quería hacer. Después de mirarme de esa manera extraña durante unos 10 segundos, en los que no se movió ni apartó, decidí saludarlo amablemente y preguntarle si podía ayudarlo con algo. Él no respondió. En lugar de eso, siguió parado allí. Luego le pregunté si estaba bien, y el hombre tampoco no me respondió. Estaba realmente confundido y no estaba seguro de qué hacer exactamente en esa situación. Después de permanecer allí por unos segundos más, haciendo un contacto visual terriblemente incómodo, y que me tenía con escalofríos, el hombre simplemente se giró y salió lentamente de la tienda. Caminó de regreso por la acera y luego se movió al costado del edificio. Menos de un minuto después, vi que la camioneta blanca se alejaba. En ese momento solté todo el aire que tenía contenido en los pulmones y me alegré mucho de que este bicho raro se hubiera ido. El resto de mi turno estuvo bastante tranquilo, afortunadamente. Finalmente entraron algunas personas más y me relajé un poco, pero cada tanto volvía a mi cabeza la imagen de ese tipo espeluznante. Me miraba como un psicópata. Traté de descubrir qué estaba haciendo, así que decidí recorrer el pasillo donde había estado el sujeto, pero no vi nada inusual. Todo parecía estar en orden, pero definitivamente su comportamiento fue por demás extraño. Después de ese primer encuentro, todo transcurrió en completa normalidad durante las siguientes 3 o 4 noches. Ahora mismo no recuerdo bien, pero sé que unos días después, alrededor de las 2:00 a.m., más o menos, de nuevo me encontraba solo en la tienda. No había clientes dentro, ni autos en las bombas, y fue entonces cuando vi un coche entrando a la gasolinera, y para mi absoluto horror, pronto me di cuenta de que era una vieja furgoneta blanca, exactamente igual a la de la otra noche. Inmediatamente recordé lo que había pasado, y eso hizo que me pusiera tenso de inmediato. Comencé a rogar con todas mis fuerzas que no fuera del mismo tipo, porque ya me estaba sintiendo muy asustado. Esta vez,
La camioneta condujo lentamente alrededor de los surtidores de gasolina y se dirigió a los espacios de estacionamiento enfrente. Luego giró y comenzó a retroceder hacia uno de los espacios. Después de ver a la camioneta estacionar, me senté allí durante varios minutos sin quitar la vista de ella, pero de repente escuché que se abría la puerta de un auto y pronto vi a lo que parecía ser el mismo hombre caminando alrededor de ella. El tipo fue a la parte trasera de la camioneta y la abrió. Poco tiempo después salió sosteniendo algo. Traté de enfocar bien la vista para ver qué era lo que sacaba del auto y me di cuenta que era algo como una palanca. Luego cerró las puertas traseras de su camioneta y comenzó a caminar lentamente hacia la entrada. Llevaba puesto el mismo atuendo que la vez anterior y su actitud parecía ser la misma. Tuve un mal presentimiento de inmediato. Lo vi caminar lentamente hacia las puertas de entrada y después de entrar, se giró y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la tienda. Rápidamente se perdió de vista y todo en la tienda se volvió extremadamente silenciosos. Lo único que escuchaba era el sonido de mi corazón retumbar con fuerza detrás de mi pecho, y una terrible sensación de pánico se empezó a apoderar de mí. Pasaron unos 5 minutos y de repente escuché un sonido de choque. Parecía como si el hombre hubiera golpeado algo, probablemente con su palanca. Escuché un gran estruendo después de eso. Fue como si estuviera golpeando cosas. Me empecé a sentir muy aterrorizado. Sentía que en cualquier momento saltaría hacia el mostrador y me golpearía con esa palanca de hierro. Sin embargo, estaba tan aterrorizado que no podía mover un músculo. Durante varios segundos después, pareció acercarse, y luego lo vi aparecer a unos días de distancia mirándome exactamente igual que la última vez, pero ahora como una enorme palanca de hierro en las manos. Eso fue suficiente para descongelarme, y en una fracción de segundo detrás del mostrador, y salí corriendo fuera de la tienda. No me estaban pagando lo suficiente para quedarme allí y lidiar con eso. Corrí a toda velocidad hasta mi auto y luego llamé a la policía. Esperé allí con las puertas cerradas vigilando la tienda. Estaba estacionado detrás de la bomba de gasolina, así que estaba a una distancia prudente de la tienda. Probablemente unos 3 o 4 minutos después de que llamé a la policía, vi al tipo salir de la tienda. El hombre salió lentamente como si nada hubiera pasado, y volvió a entrar en su camioneta. Menos de 1 minuto después de irse, llegó la policía. De inmediato me encontré con ellos y les dije que el hombre se había ido. Entramos a la tienda para ver qué había pasado, y lo que encontramos fue un montón de cosas fuera de los estantes. Todo estaba desordenado porque el tipo lo golpeó con su palanca. Era como si se hubiera vuelto loco. Observé cómo se desarrollaba todo en las cintas de vigilancia, y el tipo simplemente estaba golpeando cosas y luego se fue tranquilamente. Fue la cosa más loca que jamás había visto. Después de ese incidente, la policía investigó para tratar de buscar al hombre. También tenían un oficial de policía en el lugar por las noches. Sin embargo, yo renuncié unos días después. Más adelante me enteré de que un par de semanas después, el tipo volvió, por lo que me siento muy afortunado de haberme retirado de ese trabajo a tiempo. Historia 3. La pareja problemática. Solía trabajar en una pequeña tienda de conveniencia en la ciudad. No estaba del todo en el centro, pero estaba bastante cerca. Había mucha gente caminando por la acera durante el día, y por la noche todavía había una buena cantidad de transeúntes afuera, especialmente después de que cerraron los bares cercanos, por lo que nuestra tienda estaba abierta las 24 horas. Era bastante pequeña, pero estaba llena de todo tipo de bocadillos, bebidas y cosas como que probablemente la gente buscaría a toda hora. Había solo 5 pasillos, y luego yo estaría detrás del mostrador, en el otro extremo de la tienda, cerca de las puertas. Trabajé allí durante varios meses y generalmente lo hacía durante la noche. A veces estaba bastante ocupado y otras veces estaba muy tranquilo. Nunca lo supe realmente y dependía de muchas cosas, pero entre las 3:00 am y las 5:00 am
Generalmente eran las más tranquilas. Un día estaba trabajando y estaba solo en una noche como cualquiera. Era un poco después de las 3:00 a.m. y la tienda estaba vacía. De vez en cuando miraba por la ventana a la calle y había un silencio absoluto. Estaba sentado detrás del mostrador hablando por teléfono, y muy pronto escuché que se abría la puerta y vi a una mujer caminando. Entró a la tienda y caminó por uno de los primeros pasillos. Pasaron varios minutos y parecía estar comprando como de costumbre, como cualquier cliente. Finalmente, cuando llegó al centro, dejó varios artículos, y cuando yo estaba empezando a escanearlos, me dijo que solo tenía $3 y me preguntó si podía darle una oferta. No recuerdo exactamente qué estaba comprando, pero recuerdo que sumaba como $15 en total. Le dije que no podía hacer eso, obviamente ella sí. Tuve que devolver algunas cosas. Le dije que solo podría obtener cosas que sumaran $3. Me pareció una matemática común. Sin embargo, la mujer se enojó muchísimo y dijo que no iba a pagar nada. Le dije que no iba a pagar, debía irse. Luego ella salió furiosa de la tienda, estaba muy enojada. De vez en cuando los clientes eran groseros o intentaban obtener cosas gratis. Quiero decir, al estar en una ciudad en medio de la noche, entraba todo tipo de personas. Yo estaba un poco acostumbrado a este tipo de clientes, y pensé que sabía cómo tratar con ellos, pero estaba equivocado. Probablemente pasaron 20 o 30 minutos. No entraron más clientes durante ese tiempo. Luego se abrió la puerta y vi a la mujer regresar, pero detrás de ella había un hombre. Este tipo era grande, tenía el pelo largo, una camiseta negra, botas de cuero pesadas y una barba de chivo. Parecía todo un metalero. Supongo que era el marido o el novio de la mujer. El hombre se acercó a mí luciendo muy enojado, y luego me acusó de ser grosero con la mujer. No recuerdo cómo se llamaba, pero el tipo comenzó a insultarme y realmente no me dio ninguna oportunidad de hablar. Podía oler el alcohol en su aliento mientras me atacaba verbalmente. La mujer simplemente estaba retrocediendo unos metros y agregando algunas palabras de insultos extras para mí. Recuerdo que después de que me gritaron durante un minuto seguido, el hombre me invitó afuera para arreglar las cosas como hombres. Les dije a ambos que salieran de mi tienda antes de llamar a la policía. Fue entonces cuando el tipo de repente me empujó hacia atrás. En el mostrador no estaba listo para eso, y para ser honesto, él era un tipo fuerte. Me caí hacia atrás y me derribó. Cuando me levanté, vi que el hombre estaba justo en el mostrador queriendo pelear conmigo. Me moví hacia la derecha, donde teníamos una alarma, la cual encendí de inmediato. Era una alarma muy fuerte y el sonido llenó toda la tienda. También fue muy molesto, y el tipo luego se alejó del mostrador, agarró algunas cosas al azar de los estantes y me las arrojó, pero no le bastó. También derribó un puesto de bebidas, y luego fue a otro pasillo y agarró algunas cosas más de los estantes, las metió en sus bolsillos, y la mujer al mismo tiempo agarró algunas cosas con él, y luego ambos se fueron robando un montón de cosas de la tienda. Obviamente llamé a la policía y llegaron varios minutos después. El hombre y la mujer ya se habían ido, aunque lo único que pude hacer fue dar una descripción y mi relato de lo que pasó. Afortunadamente ninguno de los dos regresó mientras yo estaba trabajando de nuevo, pero tampoco fueron aprehendidos hasta donde supe. Solía trabajar en el turno de noche en un conocido club en el centro de la ciudad. No era un trabajo aterrador en absoluto, a menos que cuente el estado de las chicas y el de los baños al final de la noche. Pero les voy a contar una cosa que me pasó como resultado de ese trabajo, que permanecerá conmigo por el resto de mi vida. Esta es una historia en dos partes. Una, considerablemente más aterradora que la otra, así que empezaré con la primera parte. Estaba trabajando en mi turno con total normalidad, y se acercaba la hora de cerrar, así que estaba limpiando los pozos de hielo, uniendo botellas de licores y todas esas cosas habituales de la hora de cierre. Justo frente a mí, había un grupo de personas tomando shots y bailando, y por el rabillo del ojo,
Veo a un chico y su novia que estaban en un rincón oscuro del bar. Al parecer estaban pasando una gran noche. En ese momento, un chico más joven llegó al bar y le pidió una bebida a uno de mis colegas. Este comienza a tratar de charlar con esta pareja, y el novio de la chica, o lo que sea que fuera de ella, se ve de mal humor. Ya sabes, él estaba pasando el rato con ella, mientras que el chico que recién entró dice: «Oye, ¿cómo están? ¿Dónde estuviste esta noche? Bla, bla, bla». Realmente me está haciendo reír un poco, porque el novio de la chica obviamente no quiere charlar, pero el joven simplemente no capta la indirecta, porque está borracho y de muy buen humor. No le presto mucha atención, porque no parece que una pelea vaya a comenzar, no al principio, no hasta que el chico más joven comienza a charlar con la novia del tipo malhumorado. Este no se lo toma nada bien, y básicamente comienza a decirle al niño que se pierda, lo cual, para su crédito, este muchacho sabe que donde está no es bienvenido, y no va a perder el tiempo tratando de animarlos. Lo siguiente que sé es que la pareja malhumorada termina sus bebidas y parece que se van. Sin embargo, al salir, pasan junto al chico más joven que los ve irse y les dice adiós con la mano. Ahora, desde donde estoy, no puedo ver si el chico más joven podría haber dicho algo sarcástico o haberle dado al tipo malhumorado una mirada descarada o cualquier otro gesto irrespetuoso, pero de cualquier manera, el tipo malhumorado se abalanzó sobre él y le dio lo que parecía un puñetazo, o lo intentó, porque en realidad pareció que el intento de puñetazo se hubiera deslizado por un costado de la cara del chico, como que su puño se deslizó de arriba a abajo y solo logró rozar su oreja. A esta hora ya estaba agotado de mi trabajo, así que opté por decirle a uno de los miembros más jóvenes del personal que se hiciera cargo, pues era casi seguro que ahora sí habría una pelea. Sin embargo, esto no pasó. El personal se posicionó en la puerta esperando contener una disputa, pero en su lugar, la pareja se fue tranquilamente. Al final, el chico más joven no reaccionó a este golpe, sino que simplemente se apartó del camino y evitó cualquier problema, seguramente para que no lo echaran. Solo recuerdo haber pensado agradecido con este chico por su reacción, ya que nos evitó tener que hacernos cargo de una pelea cuando ya estamos a punto de terminar la noche. Continué limpiando mi estación, y una vez que terminé, decidí salir a fumar un cigarrillo, y es entonces cuando mi mandíbula cae al piso. El chico más joven, el que estaba tratando de animar a la pareja, tenía un gran corte en la cabeza y estaba saliendo mucha sangre. El corte que tenía estaba justo detrás de la oreja, y debido al lugar donde estaba la sangre, estaba saliendo a borbotones de él. Al verlo, la gente comenzó a entrar en pánico, y una chica que estaba dentro del bar comenzó a contener la herida para evitar que siguiera perdiendo sangre. Si mal no recuerdo, la chica era enfermera. De inmediato llamamos a una ambulancia, y aquello parecía una escena de una película de guerra o algo así. Ni siquiera pude fumar el primer cigarrillo, porque todo se volvió bastante caótico. El personal de la puerta salió corriendo a buscar toallas para tratar de contener la hemorragia, y mientras la chica trataba de presionar la herida con las toallas para evitar que siga brotando sangre, el niño dice: «Tengo mucho frío», y eso fue escalofriante. Estábamos en pleno otoño para entonces, y el clima era bastante cálido esa noche. Sin embargo, este niño estaba temblando diciendo que se estaba congelando. Por Jesús, pensé que iba a morir, y obviamente, él también lo hizo. Fue absolutamente aterrador, y sin duda el peor turno para en el que alguna vez tuve que trabajar. Pero la cosa no terminó ahí. Al día siguiente, decidí llamar a una amiga mía que solía venderme algo de María de vez en cuando, y le dije que me gustaría comprar algo porque había tenido el peor turno la noche anterior, y todavía estaba bastante conmocionado por eso. Así que pasé por mis cosas y le empecé a contar todo sobre el incidente de la noche anterior, con el niño al que acuchillaron, y que ni siquiera sabía lo que había pasado. No sabía si este niño había sobrevivido porque simplemente lo metieron en una ambulancia, y eso fue lo último que supimos de él. Entonces, en ese momento, mi amiga me miró y me dijo el nombre del club en el que trabajo, refiriéndose al niño.
pero no era una pregunta, más bien como una declaración de que ese era el lugar donde había sido herido. Me sorprendió que supiera eso, pero luego pensé, oh por Dios, había muerto. Seguramente había salido en el periódico. De inmediato le pregunté simplemente eso, que cómo lo sabía, porque estoy bastante seguro de que no sabía dónde trabajaba yo. Nunca se lo dije. Entonces, ella me lanza una mirada de complicidad y me cuenta que el niño que fue acuchillado era el hermano pequeño de su jefe. Este niño se llamaba David, y el jefe de mi amiga era como un hombre grande en el área donde ella vivía. Él estaba a cargo de un pequeño grupo que vendía todas las drogas en el área, y no solo María, sino también otras cosas bastante duras. Movió mucho peso bajo la cobertura de algunos negocios legítimos, y estas no eran personas con las que quisieras meterte. Este era el tipo de personas que eran súper amables contigo si les agradabas, y si tenías problemas financieros te podrán ayudar sin problemas, solo si estabas de su lado. Pero si no les agradabas, o te metías con ellos de alguna manera, oh hombre, estabas en problemas. Saber esto me dejó un poco conmocionado, pero de todos modos, terminamos nuestra charla al respecto con ella asegurándome que este niño, David, todavía estaba vivo, solo que en muy mal estado. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Este era un tipo que trabajaba para el gran hombre, es decir, para el hermano del niño. Este quería saber si era libre de hablar. Le dije que sí, solo que no por teléfono, y él responde, está bien, estaré en tu lugar en 5 minutos. Está listo. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarle de qué se trataba, pero no lo necesitaba. Sabía bien de qué iba a tratar esta reunión. El tipo apareció y me llamó desde la calle, mientras estaba en su auto, y yo lo invité a entrar, pero resulta que quería que lo acompañara hasta la casa del hombre grande, que resultó ser un apartamento encima de una tienda de la esquina, a unos 10 minutos en coche de mi trabajo. Seguramente se estarán preguntando que por qué me atreví a aceptar la invitación. Verán, yo crecí en uno de estos barrios, y sé perfectamente cómo se manejan las cosas. Si un tipo grande como este te contacta porque quiere algo de ti, no te puedes negar, porque en realidad no te están preguntando si quieres cooperar o no, te lo están ordenando. Y con este tipo de personas, es mejor cooperar. Llegamos al lugar. Era un apartamento pequeño, pero estaba decorado y era bastante elegante, como buen traficante. Todo era de primera línea, enormes aparatos de televisión por todas partes, y en la sala de estar estaba este tipo, Ross, a quien había visto mucho por el vecindario. Era bajo pero súper intimidante, no solo porque sabía a qué se dedicaba, sino porque solo tenía esta intensidad en él, sin mencionar al tipo de aspecto retorcido que estaba al lado, que me dijo que había estado en demasiadas peleas callejeras o jugado rugby, y no mucha gente juega rugby en donde vivo. Somos una ciudad de fútbol, no de rugby. Pero de todos modos, Ross comienza a decirme que si me pongo en contacto con la policía y le digo que vi un cuchillo, aunque no lo vi, él haría que valga la pena. Básicamente vi todo el asunto del corte, pero si le dijera exactamente la verdad sobre lo que había visto, no habría una condena. Así de endeble es la ley. Al parecer, la policía ya le había dicho que simplemente no había el ángulo correcto en el circuito cerrado de televisión del club para hacer sólido el caso contra el tipo que lo había cortado, así que tuve que doblar la ley, por así decirlo, con lo cual no tuve ningún problema después de todo. Básicamente era lo correcto. Me sorprendió cómo fue este gran momento. El comerciante de drogas estaba trabajando tan cerca de la policía como si fuera Tony Soprano, y se había tomado la ley en sus propias manos o algo como eso. Pero aunque no lo crean, es algo más común de lo piensan. A veces las personas que viven en el lado equivocado de la ley también necesitaban trabajar para y con ellos de vez en cuando. Supongo que así de loco está el mundo. Así que sí, habló con la policía, les cuento todo. Y luego creo que eso es lo último que oiré. Pero nuevamente, la vida está llena de finales falsos, y aquí es donde realmente comienza la segunda parte de la historia.
Pasan los meses y creo que todo se ha solucionado, o más bien esperaba que todo se hubiera solucionado. Pero una vez más, recibo una llamada de un número desconocido, preguntándome si puedo hablar. Esta vez conozco el procedimiento, así que me puse algo de ropa y me preparé para que me llevaran de nuevo a este lugar encima de la tienda de la esquina para hablar con Ross, solo que esta vez, cuando entro a la sala de estar, no solo era Ross sentado allí, era todo este grupo de tipos que también parecían malos, y en la televisión estaba lo que obviamente eran algunas imágenes del sistema de cámaras de seguridad. No, estoy demasiado seguro de si esto es legal, pero estoy casi seguro de que no puedes simplemente entrar a un negocio y decir, hola, dame copias de las imágenes de tu cámara de seguridad. Creo que en realidad solo la policía puede hacer eso, es decir, obligar a los dueños de negocios a darles las imágenes de CCTV, y para ello tienen que violar un montón de leyes de protección de datos, pero eso no viene al caso. Así que frente a todos estos tipos de aspecto muy intimidante, Ross presiona el botón de reproducir en el control remoto del televisor, lo que inicia una presentación de diapositivas de imágenes fijas de un montón de cámaras diferentes, y comienza a pedirme que le diga si reconozco a alguien. Estas son imágenes fijas de un bar en el que no trabajé, ni siquiera sabía cuál era en realidad. Tenía muchas preguntas sobre cómo se las había arreglado para localizar a este tipo que cortó a su hermano, pero obviamente este no era el momento para preguntarles. Estaba mirando todas estas fotografías, mientras Ross me preguntaba incisivamente si las reconozco, y si reconozco al tipo en ellas. Yo digo que no. Esto continúa durante mucho tiempo. También aparecen muchos tipos diferentes y cada vez que tengo que decirle que no lo reconozco, tanto él como todos en la sala, incluyéndome a mí, empezamos a sentirnos bastante frustrados, como si estaban seguros de que habían encontrado a su hombre, y en realidad no era. Realmente me sentí mal por tener que decírselo ahora, como si hubiera llegado al punto en que Ross comienza a perder la calma. Amigo, ¿no reconoces a una sola persona allí? ¿Ninguno de ellos? Miré a este tipo directamente a los ojos, a los tipos más aterradores con los que he tenido la desgracia de estar en una habitación, y le dije, mira, quiero ayudarte aquí, pero sé cuál es el resultado, y no puedo decirte que es alguien de quien no estoy seguro. Me sentí muy orgulloso cuando todos estos tipos aterradores en la habitación asintieron hacia mí como diciéndome, buen muchacho, como si hubiera hecho algo súper honorable. En realidad, quería que consiguieran al tipo correcto también. La policía obviamente no había podido ayudarlos, y si podía ayudar a conseguir una pequeña pieza de justicia, que así sea. Luego parecía que estaba llegando al final del metraje, y no habíamos tenido suerte. Pero entonces, lo vi. Este tipo tenía cabello rubio, y era un poco rechoncho alrededor de la cintura, con una cara de mal humor que no olvidaría. Y es entonces cuando tengo esa sensación en mis entrañas, cuando reconoces a alguien que recién conoces, pero tienes la completa certeza de quién es. Es él. Hablé en voz muy alta y levantándome del asiento. Él, ese de ahí con la camisa a cuadros, ese es el hombre que buscas. Al decir esto, todos en la sala voltearon a mirarme y mostraron un gesto de satisfacción, como, lo tenemos, mientras que lo primero que vino a mi mente fue, eres hombre muerto. Y la verdad es que no me sentí del todo bien con eso, aunque este sujeto se lo mereciera. ¿Seguro? Seguro, le respondo. Mira, si hay alguien en esa cinta que estaba en el bar la noche en que David fue cortado, es él. Estoy 100% seguro, le digo. Entonces la habitación quedó en silencio. Se podía escuchar un alfiler caer en ese momento. Todos estos tipos estaban sentados mirándose unos a otros y de repente me sentí muy desagradable. Sabía que tenían cosas que discutir y no podía estar presente para escucharlos, principalmente por mi propio bien. Así que el gran hombre, Ross, me llevó a casa, y mientras conducimos mi curiosidad se apoderó de mí. Y la verdad es que cuando lo recuerdo ahora, me hace estremecer. Le pregunté, ¿qué vas a hacer con el tipo en la imagen? Ross simplemente no dice nada, ni una palabra,
Solo sigue conduciendo como si no hubiera escuchado lo que le había preguntado. En realidad, fue muy escalofriante, realmente aterrador. ¿Ves películas de gángsteres?, me dijo de una manera un tanto enfermiza y rompiendo el tenso silencio que se había formado. Solo te puedo decir que me voy a divertir mucho con él. Pero no sonó divertido para mí estar en el auto con un tipo que obviamente estaba planeando algo terriblemente violento. Un tipo que tenía el poder, la influencia y el factor de intimidación para poder conseguir algunas imágenes de CCTV como esas. Un tipo con agallas para hablar con la policía acerca de secuestrar al atacante de su hermano, mientras él vende todo tipo de cosas ilegales justo delante de sus narices. Era más aterrador que divertido. Ross me llevó a mi casa y le agradezco por llevarme. Antes de bajarme del auto, me dijo: «Eres un buen muchacho, Jim. Eres un buen muchacho». Ni siquiera puedo describir lo espeluznante que fue subir las escaleras a mi apartamento y darme cuenta de lo que había hecho. Básicamente condené a un hombre a muerte y a cualquier cosa horrible que le fueran a hacer antes de acabar con él. Yo también lo condené a eso, así como, sí, sé que él mismo se había provocado que algo le sucedería tarde o temprano, pero eso no me hacía sentir mejor. Este suceso es una de las pocas cosas en mi vida que realmente me persigue, incluso algunas de las cosas más traumáticas que me ha tocado vivir. Las he podido superar, incluso he podido hablar de ellas, y he encontrado la manera de incluso de reírme de ello. Pero no esto. Esto es algo de lo que realmente no me gusta hablar. No quiero que la gente sepa que estuve involucrado en esto, y es por eso que he cambiado algunos lugares y nombres aquí. Los nombres de los involucrados, incluso el negocio legítimo, Ross, y hasta el mío, son ficticios. No era una tienda de la esquina. Te diré que era algo absolutamente limpio, algo que realmente no esperarías que estuviera al frente a una red de narcotraficantes. Como dije, trato de no pensar en ello, y tal vez escribir esto ha sido una buena forma de procesarlo, porque tarde o temprano tendré que enfrentar el hecho de que en algún lugar hay un cadáver que no tuvo un funeral o un entierro adecuado. El cuerpo de una persona que sufrió horriblemente antes de morir, probablemente con tanto dolor que quería morir antes de que finalmente sucediera, y todo ese sufrimiento, toda esa muerte cae sobre mí. Hace unos años yo trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una empresa. No recuerdo exactamente qué empresa era, pero no era tan popular, ni nada por el estilo. Trabajé en muchos lugares diferentes en ese entonces haciendo seguridad. Era un trabajo fácil porque me sentaba en un escritorio toda la noche, literalmente. Nunca pasaba nada en la mayoría de los turnos. Ni siquiera hablaba con nadie. A veces 1 o 2 como máximo. Podía usar mi teléfono y mirar a mi alrededor y recibir un pago por ello. Pero en esta empresa en particular, era un edificio de oficinas bastante estándar, en su mayor parte. Adentro había un vestíbulo, y me sentaba en un escritorio allí. Tenía una computadora con información básica, y el edificio no estaba realmente cerca de nada en particular. Más bien era un poco aislado. Las únicas otras personas que estuvieron allí durante la noche fueron un guardia de seguridad y un conserje. El otro guardia de seguridad, en su mayoría, estaría afuera, y yo conocía a ambos, a él y al conserje, y no los vi mucho más que cuando llegaba o salía, o cuando el conserje limpiaba el vestíbulo en el momento en que entraba a trabajar y limpiaba detrás del escritorio. Una noche, supongo que era alrededor de la 1:00 de la mañana, mientras me sentaba detrás del mostrador, de vez en cuando miraba alrededor. Mi vista era principalmente de la puerta principal y la ventana al lado. Afuera había un estacionamiento que estaba vacío, y detrás del estacionamiento había una cerca. Solo estaba mirando casualmente a mi alrededor, cuando de repente vi a este tipo caminar hacia la puerta. Miró hacia adentro y me miró. Fue muy extraño verlo porque nadie había llegado a la puerta antes, pero luego me di cuenta de que este hombre que estaba parado en la puerta
Estaba sonriendo de la manera más espeluznante. Una sonrisa horrenda que nunca había visto. Sus ojos estaban tan abiertos como si estuvieran a punto de salirse de las órbitas. Era muy inquietante. Tenía que estar bromeando o algo así. El hombre no intentó entrar al edificio, aunque se quedó allí parado en la puerta y siguió mirándome fijamente. No estaba seguro de qué hacer, así que lo saludé con la mano. Él no me devolvió el saludo. Luego se perdió de vista y ya no pude verlo. Estaba realmente confundido por lo que acababa de pasar. No tenía idea de dónde había venido el tipo o qué estaba haciendo exactamente. Traté de ignorarlo y pensé que el guardia de seguridad exterior pronto vería al tipo, así que lo llamé para avisarle, pero no lo había visto en absoluto. Me levanté y caminé hacia la puerta, pero el tipo ya no estaba a la vista. Regresé a mi escritorio y estuve allí durante los siguientes 30 minutos más o menos. Luego el tipo regresó. Simplemente miré hacia arriba y allí estaba él parado en la puerta y mirando otra vez con la misma sonrisa espeluznante. Esta vez me levanté, pero tan pronto como lo hice, él se perdió de vista. Caminé hacia la puerta y la abrí. El hombre ya se había ido. Debe haberse escapado a algún lugar. Caminé afuera hasta que encontré al otro guardia de seguridad. Le conté lo que había sucedido y hablamos por un rato. Ninguno de nosotros sabía a dónde había ido el tipo. Miramos alrededor de la propiedad y después de eso, pero él debe haberse ido, entonces volví a entrar al edificio, el cual era lo suficientemente grande como para habernos evadido fácilmente, y no me pregunten por qué. Pero apenas había cámaras de seguridad afuera, había un montón adentro, pero solo 2 afuera que ni siquiera cubrían tanto espacio. No lo volví a ver durante el resto de la noche. De hecho, nunca más lo volví a ver. Todavía me pregunto quién era y qué estaba haciendo.